Pero bueno, es una violación en una edad temprana. Sí. Eh, De hecho, es que, bueno, como tema curioso o caso curioso, había hace poco en España, no me acuerdo exactamente ahora dónde, pero un caso, creo que fue la semana pasada, de una agresión sexual a una alumna en medio de una clase. Una agresión sexual múltiple en medio de una clase. Sí, que lo estaban comentando mis padres y después lo vi. De eso de que... Vale, creo que he visto el vídeo. Que está un profesor intentando pararles. No, yo el vídeo no lo he visto. Pero bueno, al principio el profesor no se dio cuenta. O sea, no Vale. se dio cuenta. O sea, que Vale, no, me he confundido con otro vídeo, vale, ok. sí, pues en medio de la clase, o sea, al final, y algunos haciendo pantalla, entre varios, pues eso, agredieron sexualmente a una alumna, mientras eso, el profesor estaba a otra cosa y no se enteró. O sea, en medio de la clase. Y no se enteró. Y entonces, claro, entonces había muchísima gente que hablaba de un poco la ineptitud del profesor a la hora de, pues eso, de decir, coño, que está habiendo una agresión sexual en tu Pero clase. estaba gritando o algo, imagino. No pueden decir, te Es que agreden. incluso tú, yo y todos hemos estado en clases Que es un con un descontrol. escándalo que ahí puede gritar a alguien que pasa desapercibido. Ujú. Entonces, claro, yo creo que superficialmente te quedas a pensar y dices, ¿cómo puede pasar? Es increíble, o sea, no puede haber una agresión en una clase. No tiene ningún sentido. Pero una agresión continuada, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor un momento que, como está diciendo Kakura, que le tocaron el culo sin permiso y tal, yo qué sé, algo así rápido, pues puede ser. Al final es un espacio en el que hay mucha gente. Pero algo que esté, o sea, que sea una agresión continuada, sabes que hay varias personas alrededor. Sí, entonces hablaban sobre que también es un gran problema de la educación y del bullying, es que, o sea, tenemos profesores y clases de 36 personas, 40. Sí. O sea, ¿tú sabes lo complicadísimo que es para una persona, o sea, poder enseñar y mantener el control de 30 y pico personas? Es una locura. Es una locura. Es una locura, es muy complicado y eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Y claro, dicen, los profesores que no saben hacer nada, que mira, lo acabo de hacer yo. Lo acabo de hacer yo antes de que el profesor era un inepto. Lo era. Pero también hay que comprender que eso es una forma iba a decir una forma de violencia, no, lo he confundido cosas. Otras cosas en mi cabeza. Pero es una cosa fatal de nuestra educación, porque por ejemplo en la educación que siempre se hace, la norteña de los países de ahí arriba, de Noruega y tal, no sé qué, son muchas menos personas por clase. Claro. Se nota muchísimo. Y se nota muchísimo. Pero en cuanto a todo el rendimiento, al aprendizaje, sí, sí. Claro, gente, o sea, alumnos o sea, tú sí tienes, por ejemplo, es que mis padres me hablan mucho de esto, tú sí tienes una clase donde tienes unos alumnos que les cuesta mucho, otro grupo de alumnos que van más o menos y otro grupo de alumnos que van muy bien sobrados, de que les aburre. O sea, y estamos aquí hablando ya de 3 grupos diferentes, no ya de 36 individuos diferentes. O sea, ¿tú cómo das una clase? Y sobre todo das un temario y haces que todo el mundo aprenda, intentando ayudar a los que tú dices, o sea, les cuentas algo, les enseñas algo, no se enteran y tienes que enseñárselo varias veces y centrarte en ellos. Centrarte, bueno, los que van medio, pues bueno, pues van medio, yo qué sé. Pero eso, separar los que les cuesta, que tienes que ayudarles más y hacer hincapié en eso, y a los que lo explicas y lo entienden. Y luego enfrentarte a que te digan, tienes favoritismo por tal, le estás haciendo más caso a este, no sé qué, te pido preguntas y antes estás con esta persona. Claro. Te tienes que enfrentar a todo eso constantemente siendo profesor. Y eso mientras tienes que estar manteniendo el control, y revisando todo. Y es que tú te pones a pensarlo y dices, es que es muy, muy complicado. Y tú lo decías en tu clase de patines. No, de hecho iba a decirlo justo ahora, que yo tenía clases de... Es decir, lo primero,
La clase más grande que he llegado a tener en patines creo que ha sido de 10-15 personas. 15 personas, ponle. Y controlar eso es una puta locura. También digo que van en patines. ¿Cuántos? 15. Van en patines. En patines ya es un descontrol. Pero recuerdo que sí que llega a tener clases estables de 5. Y yo me sentía orgulloso de controlar 5 personas que tenían niveles distintos. Porque encima ahí se nota muchísimo. Porque tienes que estar en puntas distintas del skatepark. Y es súper complicado, tío, estar súper atento a todo. Tienes que decir, vale, tú haces esto, le dejas el trabajo, te vas a otro. Haces esto, le dejas el trabajo, haces otro. Y que estén practicando ahí y tal. Y si ya es difícil eso, que yo simplemente voy, le digo, haz esto, practica, me voy a la siguiente persona, haz esto, practica, hacerle entender eso, que es otra cosa completamente distinta, es muy complicado. Y eso, que ellos están ahí voluntariamente y les interesa eso. Imagínate si se la suda muchísimo. Claro, es añadido, buah, es que es eso, flipas. Estoy pensando yo lo de ser profesor y cada vez pinta peor. No tiene por qué. No, sí, eso lo dicen. ¿Te pinta peor ser profesor? Sí, que eres mucho más complicado ser profesor. Pero Tanto porque suben los números, o sea, la cantidad de alumnos que tienes, tanto por los cambios que te implementan, porque ahora los cambios que están metiendo últimamente. Que metían cambios y tienes que rehacer tu forma de hacer clases. Cada o sea, 4 con todo años. esto, porque ellos no solo van a ir a clase y hacen, o sea, ellos tienen que prepararse las clases, preparar el temario y todo lo que vas a hacer en un año y organizarte con el instituto y con la consellería. Muchas cosas. Bueno, con el ministerio. ¿Qué tal? Es una locura, sí. Susurei. Esto ya es aparte, pero yo estuve con una persona que creía que por estar conmigo podía tocarme cuando él quisiera, incluso estando en clase. Cosa que yo odiaba y se lo decía, pero él no paraba. Era un asco de verdad. Es que eso ya es una violación de tu privacidad, de tu privacidad, sí, de tu cuerpo, ¿sabes? Sí, es una violación. Es una agresión sexual. No tienes por qué soportarlo. Es decir, por mucho que sea tu pareja no puede hacer lo que quiera contigo. Skyland. Hay veces que el agresor es el mismo profesor. En cada curso que tenga con él, va a decir cualquier cosa fea del alumno. Eso ha pasado, ¿eh? Sí. Nosotros lo hemos vivido con algunos profesores de decir... Está diciendo... Pero eso no es bullying. Porque que algún profesor sea un poco gilipollas. No, pero si no está suelta diciendo... alguna cosa. Claro, no está diciendo... No estamos hablando de bullying, ha dicho agresor. Está hablando de agresor dentro del contexto de bullying. Vale, pues... Bueno, yo no he pensado en el contexto de bullying. A He ver. pensado que simplemente el profesor es un gilipollas y se metía con los alumnos. Y eso lo hemos vivido. Eso, sobre todo, yo me acuerdo de un profesor que era... Yo recuerdo el contexto y él trataba de ser gracioso. Pero... ¿De música? Mira, Otro. Otro que de hecho es muy buen profesor. En plan, es muy majo. Es muy majo. ¿El de música? No, otro. Ah, coño, vale. Otro que es muy majo. No voy a decir la asignatura. Porque a mí me cae muy bien el profesor. Pero algunas veces se pasaba de tono y decías cosas que dices, tío, te estás pasando. Te estás metiendo con comentarios del cuerpo de no sé qué, de no sé cuándo, que dices, no tienes por qué meterte en esto. Dime quién. Ah, ¿en serio? Sí. Ya Sí. en años creo que... ¿Tú hasta cuándo estuviste en esa asignatura? ¿Hasta cuarto de la ESO? Sí, está bueno. Claro, pues ya en los siguientes años. Que fue cuando nos dio clase. Fue como... Es el puto amo, pero te has pasado alguna vez. No lo has hecho posta, sé que no lo has hecho queriendo para joder a nadie, pero... Es que eso es un gran problema, que de hecho, todas estas cosas yo creo que estaría bastante guay hablarlas con el que va a ser nuestro profesor invitado. Sí, de hecho lo he pensado antes, que podríamos hablar un montón de cosas con él. Que eso es porque vosotros, eso, como erais pocos en esa asignatura, Claro. también teníais como mucha confianza, era diferente. Entonces, cuando se difumina un poco la distancia entre profesor y alumno y hay más colegueo y más tal, es mucho más fácil que los límites se sobrepasen. Porque eso, te confías y pues está ahí también, pues si tienes alguna actitud que no le gusta